Endometriosis. ¿Endo qué? Endometriosis, la enfermedad invisible. Este podcast, querida escuchante, es una deuda. Uno de esos episodios que prometí a las muchas mujeres que desde que inicié este podcast en febrero de 2018 me han escrito pidiéndome esta entrevista experta. Millones de mujeres sufren esta enfermedad en silencio. Ellas saben de qué hablo. Pero aún hay muchas más que aguantan el dolor de regla también en silencio, porque piensan que es normal. Además, hay quien jamás ha oído hablar de la endometriosis. Para todas ellas, para vosotras, va dedicado este podcast, porque de lo que no se habla, no existe. Hoy, para arrancar, le robo las palabras a la periodista María Fernández Miranda, quien en su libro No Madres escribió esto. Mi problema se llama endometriosis. Soy una persona muy afortunada, porque mi problema tiene nombre. Conozco unas cuantas mujeres que han tardado en quedarse embarazadas, incluso recurriendo a técnicas de reproducción asistida, y ningún especialista era capaz de explicarles por qué. Como escribe Joan Didion en su libro Noches Azules cuando narra la enfermedad de su hija, la medicina sigue siendo un arte imperfecto. Y tanto, Joan. Mi problema no tiene solución. Visto desde esa perspectiva, quizá no soy una persona tan afortunada, aunque sí lo suficientemente afortunada como para saber que no me voy a morir de endometriosis, porque he leído y los ginecólogos me han contado muchas veces que se trata de una enfermedad benigna. Es tan benigna que solo tengo que soportar dolores intensos todos los meses y aún así no faltar ni un solo día al trabajo. Pensarían que soy una blanda por quedarme tirada en la cama a causa de un simple dolor de regla, además de verme en la obligación de aprender a convivir con unos cambios de humor tremendos, que a veces me hacen llorar y perder el control, con lo cual después me siento despreciable y ese malestar anímico hace que mis dolores físicos vayan increciendo, en una espiral que parece no acabar nunca. Digamos que es como un síndrome premenstrual a lo bestia. Aparte de esas minucias, mi dolencia incluye la posibilidad de que el tejido endometrial que campa a sus anchas fuera de mi útero se pegue en algún momento a un órgano vital. Aunque nuevamente soy tan afortunada que de momento solo se ha adherido a mis pobres ovarios. No sé si he explicado muy bien lo que me pasa, pero es que, de igual forma que nadie habla de las mujeres sin hijos, salvo para compadecerse de ellas o resaltar lo confundidas que están por su elección, nadie menciona tampoco a las que padecen endometriosis, lo cual resulta bastante curioso, porque somos unos 14 millones de afectadas en la Unión Europea y 176 millones en todo el mundo. Pero estamos acostumbradas a aguantar nuestras molestias en silencio, tal y como ha denunciado la actriz Susan Sarandon contando su propio caso. Me he perdido muchas cosas porque estaba unida a mi bolsa de agua caliente y pegada a mi cama. Cuando lo único que conoces es dolor, no sabes que eso no es normal. Yo incluso he tenido doctoras que me han dicho que me estaba imaginando mi problema. Por culpa de esa endometriosis que Susan se imagina, a mí me tuvieron que someter a una operación que recuerdo como muy real cuando tenía 29 años. Me hicieron 2 pequeños cortes en el vientre y un tercero en el ombligo, y a través de ellos introdujeron en mi cuerpo una cámara que guiaba al cirujano para limpiar el tejido endometrial adherido a mis ovarios. Luego me recetaron la píldora anticonceptiva para que aquellos pegotes no fueran a más, y me comunicaron que mi enfermedad afectaba a la fertilidad. La verdad es que me tomé la noticia de que probablemente tendría dificultades para reproducirme de manera natural, con la misma indiferencia que me habría causado que me dijeran que no iba a ser seleccionada para la próxima misión espacial a Marte. También me recomendaron que me quedara embarazada, porque se supone que la endometriosis puede mejorar tras la gestación. A ver si soy capaz de resumirlo. Tengo una enfermedad benigna, qué suerte la mía,
que me impide quedarme embarazada de manera natural. Y para aliviar sus síntomas, lo mejor que puedo hacer es quedarme embarazada mientras tomo una píldora cuyo efecto principal es el de evitar los embarazos. La medicina sigue siendo un arte imperfecto. Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog de Beauty Mail. Bienvenidos a mi podcast, donde todas las semanas charlaré con los mejores expertos de la cosmética, la nutrición, el fitness y el bienestar, para que te sientas bien y te veas mejor. Durante todo el mes de diciembre, Guerlain nos acompañará como mecenas del podcast. Esta es una colaboración que me hace una ilusión especial, porque Guerlain es para mí la gran mesón de la belleza, la elegancia atemporal de la cosmética bien hecha. Y es que desde 1828, Guerlain ha estado siempre a la vanguardia de la perfumería, el cuidado de la piel y el maquillaje. Creaciones míticas como su perfume Mitsuko, uno de mis favoritos, sus clásicos meteoritos o sus terracotas forman parte del imaginario cosmético de muchas de nosotras. Este compromiso con la belleza, la innovación y la transparencia se hace ahora patente en su línea de productos de cuidado para la piel Abel Royal, prueba de que el lujo, la eficiencia y la sostenibilidad sí pueden ir de la mano. En 1853, la abeja se convirtió en el símbolo de la casa y ahora Guerlain tiene como objetivo preservarla para asegurar la biodiversidad del planeta. Además, en su innovadora plataforma de trazabilidad BeRespect se puede ver el ciclo de vida de todos los productos de la firma, otra iniciativa pionera que permite arrojar luz sobre el uso de los ingredientes y los principales proveedores de Guerlain. A mitad de la entrevista os hablaré del último producto de Guerlain que he probado y me ha encantado. Hoy tengo conmigo al Dr. Francisco Carmona, ginecólogo y gran experto en endometriosis, patología ginecológica benigna y alteraciones del suelo pélvico. El Dr. Carmona es profesor titular de la Universidad de Barcelona y jefe del Servicio de Ginecología del Hospital Clínic de Barcelona. Es además miembro fundador y del comité ejecutivo de la SEUD, Society of Endometriosis and Uterine Disorders, y como comprobaremos a lo largo de la entrevista, está muy comprometido con el estudio y con la importancia de visibilizar la endometriosis, una enfermedad crónica que afecta entre el 5 y el 20% de las mujeres en edad fértil. Esto significa que en España puede haber alrededor de 2 millones de mujeres con endometriosis. Una enfermedad invisible, infradiagnosticada y que causa, como veremos, mucho dolor. Doctor Carmona, bienvenido al podcast. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias por invitarme. Estoy encantado. Vamos a... Sí, y si te puedo empezar ya corrigiendo... Sí, dime, ¿qué he dicho mal? O añadiendo, mejor dicho, añadiendo cosas. Añadiré que hemos fundado hace muy poco, hace muchísima ilusión, la Sociedad Española para el Estudio de los Miomas y la Endometriosis, que no existía. Esto está fundado de hace un mes. Un poco más, pero nos decía hace un mes. Y luego una cosa que es aún mucho más importante y más relevante. De esos casi 2 millones de mujeres que seguro que hay en España afectadas de endometriosis, 500.000 están afectadas de la forma grave de la enfermedad. 500.000 es muchísimo. Con esas mujeres que sufren tanto, cuando yo pienso que es un 500.000... Ahora lo veremos a lo largo de la entrevista y por qué no se habla más de la endometriosis y por qué que tendría que estar preocupado no lo está, ¿no? Vamos a empezar, estamos ya hablando de la endometriosis, pero vamos a empezar por lo básico, doctor. ¿Qué es? Es, como decías, es una enfermedad crónica en la que el endometrio, los médicos siempre utilizamos palabras raras para que la gente normal no nos entienda. Pero voy a intentar explicarlo, sencillo. El endometrio es la parte interna de la matriz, es la parte que cada mes se prepara para que la mujer se quede embarazada. Las hormonas del ovario actúan sobre esa parte interna de la matriz y esa parte interna se prepara para que el embrión se implante allí. Pues bien, por motivos que desconocemos, las mujeres con endometriosis tienen endometrio normal fuera de su sitio. Generalmente en la pelvis, pero puede estar en cualquier parte del cuerpo.
Y ese es un endometrio normal del todo. Con lo cual, se prepara igual que el endometrio que está en el sitio que toca para que la mujer se quede embarazada. Y si no se queda embarazada, igual que tiene la regla del endometrio normal y la mujer sangra por la vagina, también sangran los focos de endometrio que están fuera del lugar normal. Y eso produce dolores terribles a las mujeres. Y todo el cortejo de síntomas que puede tener después, claro. De hecho, doctor, puede estar en cualquier localización del cuerpo, incluso fuera de la cavidad abdominal, en órganos tan distantes como el hígado, el pulmón, e incluso se ha visto en el cerebro, ¿no? Incluso se ha visto en el cerebro, pero es que se ha visto en prácticamente cualquier órgano del cuerpo. Se ha visto en el corazón, se ha visto, como decías, en los pulmones, pero se ha visto en la punta de la nariz, se ha visto en el dedo, en el cerebro, como tú decías. Es que desconocemos mucho más de lo que sabemos de esta enfermedad. Doctor, ¿qué es la menstruación retrógrada y qué tiene que ver con la endometriosis? Mira, si tú imaginas una bolsa de líquido, una bolsa llena de líquido, imagina si tiene diferentes agujeritos y el líquido sale cuando tú aprietas la bolsa, el líquido saldrá por todos los agujeritos de la bolsa. Saldrá más por los agujeritos más grandes y menos por los agujeritos más pequeños. Imagínate que el útero de la mujer es como una bolsa, que tiene 3 orificios. Tiene el orificio de la vagina, que es el grande, y los orificios de las trompas, que son más pequeñitos. Teóricamente la regla debería salir solo por la vagina, pero cuando tú aprietas una bolsa, en este caso el útero, el líquido, la sangre menstrual, sale por la vagina, pero también sale por las trompas. Y va, en lugar de dirigir hacia el exterior, va hacia el interior. Y ese fenómeno, que es un fenómeno que pasa en todas las mujeres, lo llamamos menstruación retrógrada. Yo creo que más o menos se entiende. Bien, ¿qué tiene que ver eso con la endometriosis? Te preguntabas. Pues que en las mujeres sin endometriosis, las células de defensa del cuerpo, cuando esa sangre cae por las trompas hacia la pelvis, hacia el interior de la pelvis, yo me las imagino como una brigada de limpieza que van allí con sus escobones, sus escobas y sus mochos y limpian y lo dejan limpio como una patena. Pero en las mujeres con endometriosis, sea porque las células, porque esa menstruación retrógrada arrastra células del endometrio y arrastra células viables del endometrio, y sea porque esas células viables del endometrio en las mujeres con endometriosis, por motivos que no conocemos, sean capaces de manchar más, déjame que sea así muy esquemático, muy simplista, sean capaces de manchar más, sean capaces de engancharse más, y la brigada de limpieza no puede limpiarlas, o sea, porque la brigada de limpieza no limpie bien y sean medio torpes o medio vagos, esos miembros de esas células que forman la brigada de limpieza no funcionan bien, sea por el motivo que sea, las células viables del endometrio que llegan con la menstruación retrógrada a la pelvis se implantan allí y pueden echar raíces y pueden producir la enfermedad. Y esa es la teoría más aceptada entre los médicos que nos dedicamos a la endometriosis sobre el origen de la endometriosis. Esa es una teoría que no se ha demostrado del todo y que no explica todas las formas de endometriosis, porque puede haber endometriosis en el cerebro, cómo llega en el corazón, cómo llegan esas células al corazón. Bueno, hay más teorías, ¿no?, que lo explican. Puede haber endometriosis en hombres. ¿Cómo se produce la endometriosis en un hombre que no tiene la regla? Bueno, pues parece que existen otras teorías también lo explican, pero esa sería la más aceptada, la más generalmente creída por los médicos. Claro, pero sigue siendo una teoría. ¿Cómo es posible, doctor? Yo sé que tú trataste a tu primera paciente con endometriosis profunda en 1998, que te dedicas a la investigación. ¿Cómo es posible que todavía no hayamos avanzado lo suficiente como para saber cuál es la causa? ¿Hay una causa genética que no sabemos? ¿Hay un componente que está en el medio ambiente? Hay causas genéticas que probablemente desconocemos, probablemente habrá causas genéticas. El riesgo de tener endometriosis, cuando tienes una hermana o una madre, una familiar cercana, afecta a endometriosis, se multiplica por 5. Cuando es una familia un poco más lejana, se multiplica por 2. Claro que hay un componente genético. También puede haber componentes ambientales. Sabemos que hay
tóxicos, las dioxinas, por ejemplo, que pueden incrementar el riesgo de tener endometriosis. Pero eso no contesta la pregunta, ¿por qué no lo sabemos? Pues porque investigamos poco. Porque a pesar de los pesares se sigue investigando poco. Se investiga mucho más ahora que hace 15 años. Pero se investiga poco. Si tú vas a PubMed, que es un repositorio de artículos médicos que puede ir cualquier persona, es pubmed.org. PV, de Public Medicine, PVMED, Public Medicine.org, y allí están todos los artículos médicos que se publican en revistas de cierto nivel. Tú pones cáncer y salen 4,5 millones de artículos. Tú pones diabetes, que afecta a un 5% de la población, y salen casi 1 millón de artículos. Pones hipertensión, que afecta también a mucha gente, pero que es una enfermedad crónica igual que la endometriosis, y salen 500,000. Pones asma, que es mucho menos frecuente, y salen 200,000 artículos. Pones endometriosis, que afecta, tú has dicho entre el 5 y el 20, vamos a dejarlo de media en un 10, y salen 28,000 artículos. 28,000 contra centenares de miles. Algo estamos haciendo mal y algo tenemos que cambiar. Más adelante quiero ver contigo cuál es la situación en España, pero antes de entrar en materia, doctor, hay 3 tipos distintos de endometriosis. Estábamos antes hablando de la más grave, que es la profunda, pero hay otros 2 tipos. ¿Podrías explicarnos un poco en qué se diferencian cada uno de estos tipos? Sí. Yo creo que son diferentes formas de la misma enfermedad, diferentes caras de la misma moneda. La forma, dijésemos, más inicial o más leve es la endometriosis peritoneal, que es, o superficial, también llamamos superficial, que es una forma en la que dentro de la barriga tenemos una especie de forro, para que los órganos no rocen, déjame que lo explique sencillo, que se llama peritoneo. Hace más cosas, pero vamos a dejarlo así, un forro, se llama peritoneo, y cuando aparecen pequeños focos, pequeñas manchitas de endometrio en la superficie del peritoneo, sin infiltrar y sin echar raíces, lo llamamos endometriosis peritoneal. Cuando la enfermedad aparece en los ovarios, formando quistes, forma como cavidades dentro del ovario, recubiertas de endometrio, que cada mes sangran y se bañando de un líquido oscuro o marronáceo, parecido al chocolate, pues a veces lo llamamos quistes de chocolate, que una mujer creían que tiene quistes de chocolate, no se confunda, esa mujer tiene endometriosis. Porque eso es sangre digerida, entonces llamamos endometriosis ovárica. Y una forma más avanzada es cuando esos focos de endometriosis del peritoneo ya no se quedan en la superficie, sino que echan raíces, infiltran, invaden por debajo del peritoneo, donde están órganos como el recto, como el ureter, como los nervios, tanto motores como sensitivos, que van a la vejiga, que van al recto, que van a la zona de la vulva y del clítoris, que son muchos, y esa forma es la que produce más dolor a las mujeres y más sufrimiento. Estas formas nunca son puras, casi nunca son puras. En medicina todo es posible, pero en general encontramos mujeres con todas las formas. Es muy raro encontrar solo endometriosis ovárica. De hecho, recuerdo un artículo ahora que se llama endometrio ovárico, mito o realidad. Porque pues endometrio ovárico aislado. Alguna vez hemos visto algún endometrio ovárico aislado, pero pocas veces. Pocas veces. Los síntomas, además, a veces son como muy difusos. ¿Cuáles suelen ser los más frecuentes? Y luego entraremos y sabremos por qué a veces cuesta tanto llegar al diagnóstico. No son tan difusos. La mujer los explica muy bien. El principal síntoma es dolor con la regla. Y eso las mujeres lo explican, casi todas tienen dolor con la regla. Diría que el 95% tienen dolor con la regla. Luego hay otros síntomas que son más sutiles. Por ejemplo, un 30% más o menos, 40% de las mujeres con endometriosis tienen dificultades para embarazarse. Y luego puede haber síntomas relacionados con recuerda que decía que los síntomas dependen de que los focos de endometrio que están fuera de su lugar sangren. Entonces, eso coincide con la regla de la mujer. Puede haber síntomas que llamamos catameniales, que solo están presentes durante la regla. Por ejemplo, dolor con la defecación, cambios digestivos durante la digestión, más hinchazón, más problemas digestivos, diarreas durante la regla.
Puede haber también, con menos frecuencia, pero también puede haber sangrados por el recto coincidiendo con la regla, o con la orina coincidiendo con la regla. Otro síntoma muy frecuente que muchas mujeres tienen es el dolor con las relaciones sexuales, sobre todo cuando la menstruación es profunda. Y puede haber más síntomas. Esa enfermedad produce inflamación a nivel molecular, ¿no? Aparte que se puede hinchar la barriga, pero produce inflamación a nivel molecular, con lo cual esas mujeres gastan mucha energía en ese proceso de inflamación, porque lo que hace el cuerpo es intentar luchar contra la enfermedad, intentar destruir esas células que están donde no toca. Y eso gasta mucha energía. Entonces muchas mujeres van muy cansadas, tienen dificultades en concentración, se encuentran fatigadas. Pero es que además, estas mujeres muchas veces son incomprendidas, no son escuchadas ni por los médicos, ni por la familia, ni por la sociedad en general. Tienes dolor de regla y no aguantas, es que eres muy floja. Con lo cual, cuando ella va al médico, o a su pareja, o a sus compañeros de trabajo, y se queja de que tiene dolor de regla que la incapacita, lo que encuentra es incompresión, que la miran mal, con lo cual entra a veces en un círculo vicioso de depresión. Claro, como está deprimida, el dolor de la peor, y la gente, ¿entiendes? El cortejo de síntomas hombre, no diré que es infinito, pero es muy grande. Algunos muy evidentes y otros más sutiles. Pero los síntomas de endometriosis son, en general, muy evidentes. Doctor, yo te he oído decir que no es normal que la menstruación sea dolorosa, y si eso pasa, el personal de atención primaria debería sospechar y remitir a la paciente al ginecólogo. O sea, la regla no duele. La regla no debe doler. El dolor tiene un problema, y es que no se puede objetivar con una máquina o con un termómetro, como hacemos con la fiebre. No se puede. Pero hemos creado escalas numéricas de dolor subjetivos, porque para cada paciente lo que ella siente es lo que ella siente y solo lo sabe ella. Pero si a la le preguntamos, le pedimos que nos diga entre 0, no me duele nada, y 10, es el peor dolor que esa paciente concreta puede imaginar, que nos diga cuánto le duele la regla o lo que sea. Si dice que la regla duele 4 o más, es anormal. Es anormal. Y cuando una mujer tiene un dolor de regla de 4 o más, debería consultar con su servicio de atención primaria, con su ginecólogo. Su servicio de atención primaria debería remitir al ginecólogo. El ginecólogo debería remitirla a un ginecólogo especializado si ese profesional no está capacitado. Pero no solo ellos. La sociedad en general debería entender que una mujer que se queja de dolor de regla no se queja por quejarse, se queja porque le duele, y eso es anormal. Doctor, estábamos hablando de síntomas, las reglas dolorosas, el dolor durante las relaciones, dolor con las deposiciones, incluso cuando hacemos pis, por ejemplo. Según tengo entendido, la endometriosis puede ser incluso asintomática, ¿no? De hecho, entre un 15 y un 30% sí, de las mujeres lo son. Entonces, ¿cómo se diagnostica? ¿Cómo sé si lo tengo? Pues no lo vas a saber. No lo vas a saber, a no ser que en una revisión ginecológica periódica tu ginecólogo detecte algo. Yo creo que todos los ginecólogos deberían buscar signos de endometriosis grave en las mujeres cuando las visitan. En la ecografía, que se hace prácticamente siempre en una revisión ginecológica, ya hay signos que pensamos que cualquier ginecólogo debería conocer para poder diagnosticar la enfermedad. Pero la buena noticia es que es verdad que ese 30%, 20%, 30% de mujeres con endometriosis pueden ser asintomáticas. Solo una pequeña parte de ellas tiene una enfermedad evolutiva que puede llegar a producirles problemas serios. Yo debo haber visto a lo largo de mi vida miles de mujeres con endometriosis, y muy pocas han tenido problemas graves. Sobre que yo recuerde, 20, 30, 40. Ahora estamos justo repasando eso, de esos miles de mujeres con problemas serios, con endometriosis asintomáticas. Por suerte, la endometriosis que va a dar problemas siempre es sintomática, casi siempre es sintomática. Doctor, estábamos diciendo que los síntomas son claros, que no son para nada difusos, y sin embargo, se calcula que en España hay un retraso diagnóstico superior a los 8 años. Entonces, si los signos están ahí y los síntomas son reales, ¿por qué es tan difícil diagnosticarla?
Es que yo, perdona que te corrija, no es difícil diagnosticarlo. Vale. Yo te pregunto, a ver, dime qué es un líquido blanco que se guarda en la nevera, que va entre tabric y que viene de la vaca. Tú a lo mejor necesitarías hacer pruebas para saber si lleva lactosa o no lleva lactosa, si está enriquecida en calcio o si es desnatada. Pero qué es leche lo sabes desde hace mucho tiempo. Una mujer que te explica que tiene dolor de regla de 7, desde que le vino la regla o desde más tarde, que le duelen las relaciones sexuales, que le cuesta quedarse embarazada. Habrá que hacer pruebas, saber dónde y cómo es esa endometriosis, pero tiene endometriosis mientras no se demuestre lo contrario. El problema está en que muchas veces los médicos, enfermeros, ginecólogos, los médicos generales me refería, la sociedad en general, las familias, es una enfermedad que tiene una carga genética importante. Muchas mujeres ya me explican que sí, que le dolía mucho la regla cuando era pequeña y que no podía ir al cole. Pero que Osma decía, a mí también me dolía, ya se le pasará. Claro, si hemos asumido que el dolor de regla es normal, pues no te pasa nada, ¿no? Tienes algo normal. Entonces, de ahí la importancia de programas como este, y te agradezco mucho que lo saques a la luz, porque tenemos que concienciar a todo el mundo, no solo profesionales sanitarios, sino a toda la sociedad, que cuando una mujer se queja de dolor de regla, cuando una mujer se queja de dolor con las relaciones sexuales, le pasa algo y hemos de pensar en lo que es. No es que no le pase nada, no es que se afloja, no es que sea una cuentista, es que le pasa algo. Y doctor, ¿qué consecuencias tiene tardar hasta 8 años en tener un diagnóstico? En algunos casos pocas, pero por desgracia en algunos casos muchas, porque vemos mujeres que a pesar de quejarse amargamente y de explicar muy claramente que tienen endometriosis, sin poderlo decir con esta palabra, porque ellas no han sido diagnosticadas, no les ha hecho caso, y a veces llegan no solo con formas muy avanzadas en la pelvis, sino que a veces llegan con consecuencias severas que hacen muy difícil tratarlas. Tú piensas que el dolor no es más que, o sea, uno entiende bien que si tú no haces nada, la enfermedad va ante la pelvis, afecta el intestino, afecta el riñón, afecta no sé qué, y eso ya lo ves, con una ecografía, ya lo ves. Pero hay consecuencias que aunque no se ven, aparte de las consecuencias personales que eso puede tener, ¿no? Las relaciones rotas, a estas mujeres igual no pueden tener relaciones sexuales y la pareja no entiende por qué. Y al final acaban rompiendo sus parejas. Estas mujeres pierden los amigos. Estas mujeres piensan cuando quedan para cenar con los amigos o para ir a hacer una excursión, no puedo porque tendré la regla. O sea, es muy triste eso, ¿eh? Aparte de esas consecuencias que no son tan tangibles y que no podemos ver como las biológicas puras de una resonancia, una ecografía, que está todo muy mal, aparte de esas consecuencias personales, el dolor, como te decía, es una respuesta de células del cerebro a un estímulo concreto. Tú pones la mano en una llama y eso estimula los receptores en el dedo que por los nervios llegan al cerebro. El cerebro dice, uy, eso es malo para mí, y envía una señal, dolor, para que tú apartes la mano del fuego. Pues bien, las mujeres con endometriosis tienen esa sensación cada mes, desde que tienen la regla muchas de ellas, cada mes, y luego eso va avanzando y se hace cada 2 semanas al mes, y 3 semanas al mes, y todos los días muchas veces. Y las células del cerebro van recibiendo la señal de que duele, y esas células no reciben la señal de que ya he apartado la mano, ya he hecho algo. No, sigue estando ahí. Esas células, al final, empiezan a funcionar mal, empiezan a decir, ojo, o bien, no existe el dolor y yo me estoy equivocando. Imagínate esa célula, ¿no? Que está diciendo, aparta la mano, y no se aparta. Entonces dice, bueno, o bien no hay el riesgo que yo percibo y por tanto debo dejar de funcionar, o lo que pasa con más frecuencia es algo que dice, estoy haciéndolo mal, tengo que gritar más, tengo que dar más señales para que esta persona perciba que aquí hay un problema, que aquí hay un riesgo. Entonces, ese exceso de trabajo hace que funcione mal, la convierte en una cosa que llamamos
sensibilización. Esas células se sensibilizan, y eso es un proceso bioquímico con neuroreceptores y neurotransmisores que se empiezan a segregar de manera exagerada, lo cual hace que esas células contaminen de esa sensibilización a las células de alrededor y a las de alrededor, y así sucesivamente. Y las mujeres acaban con lo que llamamos sensibilización central, que es un problema que tienen dolor por cualquier cosa. Tú las acaricias y les duele en cualquier parte del cuerpo, y ya entran en esos síndromes raros de fibromialgia, fatiga crónica, penas inquietas, que son mucho más frecuentes en mujeres con endometriosis por ese proceso de dolor crónico que no ha sido tratado. Bueno, de hecho, entonces es muy difícil de tratar. Se producen cambios anatómicos del cerebro, ¿no? Se producen cambios anatómicos del cerebro, sí. Por desgracia, eso estamos empezando a verlo ahora, y solo vemos con resonancias de muchísima capacidad, de 7 Teslas, que no están al alcance de los clínicos normales, solo son en centros de investigación muy avanzados, pero estamos empezando ya a entender que esas mujeres no están locas. No están locas. Lo que les pasa es que tienen problemas que hemos sido incapaces de diagnosticar antes, y eso ha desarrollado problemas orgánicos que hay que primero identificar, diagnosticar y ver de qué manera los tratamos. Doctor, además las mujeres con endometriosis pueden experimentar como una especie de cólicos menstruales muy dolorosos. ¿Qué son esos cólicos y qué papel juegan ahí las prostaglandinas? Bueno, los dolores, siempre el dolor es una sensación que crea el cuerpo, decía antes, por estímulo tal, y en los receptores periféricos, en los receptores de los focos de endometrio, del peritoneo, de la pelvis, cuando hay esa estimulación, lo que hace es segregar prostaglandinas. Y cuanta más prostaglandinas se segregan, más sensación de dolor hay. Y entonces, a veces la secreción de prostaglandinas es muy, muy alta, y la sensación de cólico, de esa sensación de contracción y de espasmo es muy intensa. Las mujeres lo pasan fatal, y es por esa secreción de prostaglandinas, que son unas sustancias, unos transmisores de sensaciones en el cuerpo, transmiten señales en el cuerpo. Hay muchos tipos de prostaglandinas, y hay unas concretas que son las que producen la sensación de dolor, las que transmiten la sensación de dolor en la pelvis. Ajá. Además de todos estos síntomas que hemos visto, doctor, ¿qué pruebas entonces, vistos ya los síntomas, qué pruebas son las que deben hacerse? Porque basta con una... Primero, anamnesis, es decir, un interrogatorio dirigido, y escuchar a la paciente. Escuchar lo que la paciente está diciendo. No ir con la idea de que no le pasa nada, que la regla está loca. No. Escuchar a la paciente lo explica. Líquido blanco, que va en un Tetrabric, que está en la nevera, lo explica muy clarito, endometriosis. Luego, para confirmar y para ver exactamente en qué sitio está, hacer un mapa de las lesiones que puedan existir, aparte de la exploración clínica, que ya nos puede ayudar, hay dos pruebas de imagen que son muy importantes. La resonancia magnética, y sobre todo la ecografía ginecológica, la ecografía transvaginal. Nosotros somos partidarios de la ecografía transvaginal porque es un método que es muy, muy útil y que nos da es muy familiar para el ginecólogo, y obtenemos muchísima información. Y somos de mucha experiencia con ello, pero otros grupos utilizan la resonancia también con muy buenos resultados, y equiparar los resultados. Al final, de todas maneras, Cristina, lo más importante no es la ecografía o la resonancia. Lo más importante es el ecografista o el radiólogo. Es la persona que hay detrás de la máquina, que sabe buscarla, que sabe lo que está buscando, y sabe interpretar lo que está viendo. Si tú vas a la montaña a buscar setas y no encuentras, lo único que se asegura 100% es que tú no has visto setas. Doctor, porque puede pasar que nos hagan una ecografía, que nosotros tengamos un dolor de regla que nos retuerce, que es invalidante, que nos tenemos que medicar porque si no, no podemos ir a la oficina. Vamos al ginecólogo, nos hace la ecografía, pues yo aquí no veo nada, y tú sigues teniendo un dolor de regla muy fuerte. ¿Qué le diría a esa paciente?
que cambie de ginecólogo y que vaya a ver a algún ginecólogo que entienda de la enfermedad. O sea, algo le pasa. Si no pudiera trabajar, algo le pasa. Ahora continuamos con la entrevista, pero antes, déjame que te cuente algo. Una de las señas de identidad de Guerlain es la sensorialidad de sus productos, y con Abel Royal Youth Watery Oil lo demuestran. La alquimia de lo imposible es este aceite de textura acuosa, una fórmula que combina la riqueza de un aceite con la frescura de una loción en una fórmula hidratante que deja la piel con una agradable sensación de confort. Perfecto para todos los tipos de pieles y climas, hasta el del caluroso desierto de Dubái. En el corazón de la fórmula, el poder reparador de la miel más pura y la jalea real producida por las abejas negras de la Bretaña francesa. Puedes usarlo como sérum o como único producto hidratante, tanto de mañana como de noche. Y un último consejo. Es perfecto para realzar la piel antes del maquillaje. Gracias a Guerlain por apoyar las buenas historias. Doctor, a veces utilizan también análisis de sangre y se recurre al marcador al CA125, que suele ser habitual para el cáncer de ovario. ¿Qué tiene que ver el CA125 con la endometriosis? El CA125 es un marcador, es una proteína que segrega el peritoneo, ese forro que decía antes, que también decía que no es bien un forro, que tiene más cosas, pero que lo simplificamos para dejarlo, para que después alguien entender. Ese forro tiene transfunciones proteger los órganos del abdomen, y cuando se irrita, cuando se inflama, segrega diferentes sustancias, entre ellas el CA125. Y entonces el CA125 en realidad es un marcador de irritación peritoneal que puede incrementarse en muchas situaciones en las que el peritoneo se altere. Desde la misma regla, el embarazo, las infecciones, la endometriosis y, como no, el cáncer de ovario. Uh-huh. Entonces, en una mujer que tiene los dos síntomas que decíamos, además tiene el CA125 elevado, pues más a mi favor de que sea endometriosis. Que no lo tiene elevado, me da igual. Voy a diagnosticarla igual. Lo grave del CA125 es que mujeres con quistes de ovario con CA125 ligeramente elevado, o elevado por la endometriosis, muchas veces son diagnosticadas erróneamente de cáncer de ovario, con el impacto emocional que eso tiene en las mujeres, el problema médico que eso supone, porque origina cirugías muy agresivas muchas veces, por la palotomía, por tal, y bueno, y imagínate que te digamos que tienes cáncer de ovario, una enfermedad que es muy grave y con una mortalidad muy elevada, ¿no? Nosotros, si te sirve, no utilizamos nunca el CA125. Uh-huh. Pensamos que no añade más sensibilidad al diagnóstico. Okay. Que con la clínica de imagen es suficiente. Cuando sospechamos que puede tener un cáncer de ovario, porque alguna vez una mujer con endometriosis puede tener, como cualquier otra, un cáncer de ovario, utilizamos otros marcadores que son mucho más valiosos, como por ejemplo uno que se llama H4, que tiene mucho más valor que no el CA125. Ok. Queda súper claro. ¿Y la laparoscopia, doctor, qué es y para qué sirve? ¿Para quién está indicada? La laparoscopia es una técnica ginecológica, una técnica quirúrgica, es una vía de abordaje quirúrgico. Nosotros ya no abordamos los problemas de dentro del abdomen por la laparotomía, abriendo el abdomen, sino que los abordamos por la laparoscopia, que es con pequeñas incisiones, con la mínima invasión posible, colocamos una cámara interior del abdomen y eso nos permite tratar, con la ayuda de otros instrumentos, tratar de manera adecuada a la paciente. No tiene más. Ya pensamos que es una técnica terapéutica. Creemos que no es una técnica diagnóstica. Creemos que lo que se hacía antes, hace unos años, lo defendíamos hace 10 o 15 años, hace tiempo que no lo defendemos, porque no lo hacemos, de hacer laparoscopias diagnósticas para alcanzar, para poder decir a la mujer que tiene endometriosis, ya no lo hacemos. Hoy estamos convencidos, la mayoría de médicos que nos dedicamos a esto, que la laparoscopia diagnóstica, que es una manera de ver el abdomen por dentro sin tocar nada, solo mirar,
la prueba diagnóstica debe abandonarse, debe estar proscrita prácticamente. Yo creo que en mi hospital en los últimos 2 años, si hemos hecho una, hemos hecho muchas. Uh-huh. Pensamos que debe abandonarse y que no debe hacerse. La laparoscopia debe ser solo para tratar a las mujeres que queramos operar. Si te operamos, siempre intentamos operarte por la laparoscopia. Vale, luego entraremos en el tema de la cirugía. Decíamos antes que es una enfermedad benigna y crónica y que además realmente no hay tratamiento. Pero tampoco parece que haya consenso sobre qué es o no lo más adecuado para tratar la endometriosis, ¿no? ¿Qué opciones hay? Básicamente 3. Una es ver y esperar. Si la mujer está bien, si no tiene muchos síntomas, si está más o menos bien, podemos ver cómo evoluciona para evitar que haya complicaciones esas sintomáticas. ¿Qué tal? Control. Otra es tratamiento médico, que básicamente el tratamiento médico es a base de hormonas, que modifican cómo es el endometrio ectópico, el endometrio que está fuera de sitio, perdón por el palabra, el endometrio que está fuera de sitio, intentar que no evolucione y que no dé problemas a las mujeres. Y otro es el tratamiento quirúrgico, que lo que hace es intentar extirpar todos los focos de endometrio que están fuera de lugar. Por supuesto, hay terapias complementarias, dietas, productos naturales, yogas, tal, hay un montón de cosas que se puede hacer además de. Y yo creo que lo que hacemos los médicos expertos es intentar adaptar todas esas opciones que tenemos a la mujer concreta que tenemos delante. Y además explicarle que eso va a variar según el momento de la vida en que se encuentre. Yo hago la analogía. No puedes ir por la calle desnuda. Por la ropa que te pongas va a depender de si hace frío o hace calor, de cómo viene la moda, de si te gusta el rojo o el verde, de si vas a una cena de mucha gala o vas a hacer deporte. Es decir, según las circunstancias de la vida, tienes pareja o no tienes pareja, tienes que ser embarazada o no tienes que ser embarazada, tienes unos síntomas u otros, elegiremos el tratamiento que mejor vaya a cada mujer. Doctor, te he oído decir que la endometriosis es, junto al cáncer de ovario, una de las cirugías más difíciles a las que se enfrenta un cirujano ginecológico, y me gustaría saber primero por qué es tan complicada y por qué tú dices además que esa primera cirugía de la endometriosis es súper importante y hay que tener mucho cuidado. Porque si volvemos a lo que te decía de la enfermedad, si recuerdo te decía, los focos de endometrio que están fuera de su lugar son focos de endometrio como el endometrio que está en su sitio normal. Son endometrio normal y corriente fuera de su lugar. Entonces, esos focos sangran cuando la mujer tiene la regla. Sangran de la pelvis. Y la sangre es un pegamento muy bueno. Tú te haces una herida y te pones una gasa y al cabo de un rato la gasa se ha quedado pegada allí. Por lo mismo pasa dentro del cuerpo. Esa sangre que sale y que no debe estar allí produce que haya adherencias. Los órganos, adherencias son que los órganos se pegan entre sí. El intestino se pega al útero, los ovarios se pegan al intestino, los ovarios se pegan entre sí, con lo cual ya la anatomía se distorsiona. Pero es que además, muchas veces, los focos de endometriosis profunda, que son los que más operamos, lo que hacen es invadir por debajo del peritoneo los diferentes órganos. Entonces invaden la pared del intestino, la pared del uréter, la pared de la vejiga. Y eso, cuando tú no tienes que ir a extirpar a saco porque esa mujer se quiere quedar embarazada, tú tienes que ir a limpiar manteniendo la viabilidad de ese órgano, lo hace tremendamente difícil. Incluso la cirugía que sería más sencilla, que sería la del quiste de ovario, el quiste de ovario de la endometriosis no es un quiste de ovario normal, no es un quiste de ovario que tú tienes el quiste y el ovario y están pegados y tú puedes despegarlos. Es endometrio, ¿no? Que está echando raíz. El chocolate es el contenido del quiste, pero la pared del quiste es endometrio ectópico, endometrio que está fuera de su sitio, en el interior del ovario, que está echando raíces en el ovario. Entonces tú tienes que arrancar, no puedes separar, tienes que arrancar. Y cuando arrancas, te llevas tejido sano del ovario y lesionas el ovario. Pero tienes que ser muy cuidadoso para hacer esa cirugía que parece más sencilla. Y utilizar a veces técnicas especiales para ser
lo máximo, para tratar con el máximo respeto posible al ovario. Y además la cirugía no erradica la enfermedad, ¿no? Porque estamos diciendo que es una enfermedad crónica, ¿no? Además, o sea, te puedes hacer la laparoscopia y seguir teniendo endometriosis. ¿Por qué han salido esos focos de endometriosis? No lo sabemos. Con lo cual tú lo que haces es tratar los focos que han salido y los extirpas. Pero ¿cómo sabes que no van a salir más si no estás tratando la causa? El riesgo de recaída es alto en estos casos y viene a ser más o menos del 20%, a los 2 años. Quiere decir que a los 2 años, la cuarta parte de mujeres, la quinta parte de mujeres más o menos, ha recaído. Entonces, la cirugía hay que indicarla cuando hay que indicarla, pero no hay que indicarla con la alegría que la indicábamos antes. Si la mujer, el dolor que tiene, ya es por eso síndrome de sensibilización central que te decía antes, por mucho que lo operes, no se le va a ir. No la vas a mejorar. Hay incluso pacientes de endometriosis como la actriz Lina Dunham que optan por la histerectomía, que es la extirpación del útero, pero eso tampoco es garantía, ¿no? Porque como hemos visto que se puede... Bueno, depende. En según qué casos sí, en según qué casos es una solución muy buena. Pero si tú no eres capaz de extirpar todas las lesiones de endometriosis junto con el útero, la mujer va a quedar con enfermedad. Esa primera cirugía es muy importante porque si tú dejas endometrio ectópico, endometrio fuera de lugar, allí, y lo que haces es producir una agresión quirúrgica, se ha demostrado que esas lesiones van a crecer más y más rápido de lo que lo hubieran hecho si no hubieses operado mal a esa mujer. Si tú la operas bien, por eso intentamos, cada día más intentamos operar menos a las mujeres y operarlas más tarde. Yo prefiero operar a una mujer de 40 años, o de 38, o de 28, me da igual. Una mujer que ya ha completado su deseo gestacional, que ya no se quiere quedar embarazada, que lo tiene claro. Y lo que hago es decirle, vale, te quito el útero, que es la fuente del endometrio, recordad lo de la situación retrógrada, en la mayoría de casos es la fuente del endometrio, te quito todos los focos de endometriosis y te limpio de manera adecuada, y ahí puedo empezar a pensar en que estoy si no curando, casi curando a la mujer. Durante los primeros años tendré que darle tratamiento hormonal para evitar que algún foco microscópico hubiera quedado allí y pudiera crecer. Pero si hacemos eso, si intentamos reducir las cirugías de la endometriosis a una cirugía más radical al final de la vida reproductiva de la mujer, tenemos más posibilidades de éxito que si lo hacemos a los 20 años. Cirugías conservadoras en mujeres muy jóvenes tienen más riesgo de recaer y sobre todo cirugías incompletas, que entonces no es que recaigan, es que la enfermedad persiste. En inglés recaída se llama recurrence. Y entonces decimos, it is not a recurrence, it's a persistence, ¿no? En inglés tiene más gracia. Y recurrencia y persistencia, recaída y persistencia. Doctor, respecto a la medicación, como muchas veces lo que se intenta hacer es disminuir esos niveles de estrógenos, porque es es una enfermedad hormonodependiente, ¿existe entonces el riesgo de desarrollar osteoporosis? ¿O un mayor riesgo de desarrollar osteoporosis? Sí, lo que pasa es que intentamos no disminuir de manera absoluta el nivel de estrógenos. La enfermedad tiene que ver, si sin estrógenos no hay enfermedad, pero los estrógenos no son la causa de la enfermedad. No sé si me explico. O sea, sin estrógenos no puede haber, pero los estrógenos por sí solos no hay algo más. Lo que intentamos es atrofiar los focos de endometriosis y por eso utilizamos gestágenos. Intentamos dejar a la mujer en un estado parecido al del embarazo, que tiene gestágenos a niveles muy altos, progesterona y otro tipo de hormonas a niveles muy altos, con lo cual eso se atrofia el endometrio de la matriz y el de fuera de la matriz, y intentamos que mantenga ciertos niveles de estrógenos para evitar los problemas óseos y mantener los estrógenos a un nivel que eviten el exceso del crecimiento endometrial. Eso es un concepto que por suerte conocemos bien y tal, que es una hipótesis de hace ya muchos años, que dice que niveles bajos de estrógenos impiden los efectos secundarios de la menopausia
los síntomas, las sofocaciones, la atrofia vaginal, la osteoporosis, pero no estimulan el crecimiento del endometrio. Necesitamos mantenernos en ese nivel bajito de estrógenos, pero no quitarlos del todo, porque si lo que hiciésemos es quitarlos del todo y dejásemos a la mujer en estado menopáusico, sí que tendríamos osteoporosis, sofocaciones, atrofia vaginal. Entonces, intentamos, como te digo, crear un estado más parecido hormonalmente al embarazo que a la menopausia. ¿Se termina con la menopausia la endometriosis? En general sí, pero un 3% de mujeres pueden persistir. La penúltima que operé o la antepenúltima que operé era una mujer menopáusica con un foco muy claro de endometriosis, que estaba con mórficos, le decían que no lo podía doler porque si lo dolía era por culpa de ella, porque ya no tenía ovarios y por lo tanto no lo podía doler. Y le habían dado morfina y la mujer lo operó un viernes y el sábado me decía que le dolían los agujeros que le había hecho, pero que el dolor que ya tenía ella no lo tenía. O sea, justo después de hacerse la anestesia. Y era bien evidente. O sea, en general se cura con la menopausia, pero no siempre se cura con la menopausia. Porque es que el endometrio que está fuera de sitio es muy malo. Es muy malo. Sabemos que en algunos casos, o en bastantes casos, esos focos de endometrio, fíjate, son malvados. Esos focos de endometrio son capaces de segregar sus propias hormonas, con lo cual se alimentan de manera independiente a los ovarios. No necesitan y al se ovario. Alimentan, no necesitan al ovario. Y tú les das hormonas para que no se atrofien y no den síntomas, pero ellos, no, tranquilo, tú ves que yo voy a la mía. Y sigues dando sus propias hormonas. O sea, es una enfermedad muy, muy terrible. ¿Llegaremos a la cura, doctor? Sí, seguro. Lo veremos. No tengo ninguna duda. Para este próximo año, bueno, en Estados Unidos ya hay medicamentos nuevos que se están dando que van bien. En Europa, en este año, ya se van a comercializar medicamentos nuevos que yo creo son muy, muy esperanzadores en cuanto a conseguir efectos. Ya veremos, porque son más de lo mismo, son hormonas, diferentes tipos de hormonas, pero se van a conseguir. En España parece que no están disponibles hasta primer trimestre del 22. Pero hay muchos estudios en marcha, muchos con moléculas que ya están testándose. Nosotros hemos testado algunas que la verdad es que son estudios a doble ciego. Yo no sé lo que toman las mujeres, pero a algunas les iba fenomenal lo que les dábamos. Y yo sospecho son las del grupo estudio. Las del grupo control pobre seguían igual de fastidiadas. Yeah. Las que seguían placebo seguían igual de fastidiadas. Que son moléculas conceptualmente nuevas, que van a inhibir los mecanismos de producción del dolor, aparte de reducir los focos de endometriosis, van a reducir los mecanismos de producción del dolor. O sea, yo creo que va a haber, seguro que vamos a ver en los próximos años, hay un montón de avances. Las técnicas quirúrgicas han avanzado muchísimo, la precisión diagnóstica avanza muchísimo con las ecografías. Tenemos un artículo que hemos llevado a publicar ahora que va a aumentar la capacidad. Demostramos que un movimiento muy sencillo que puede hacer cualquier ginecólogo en su consulta con su ecógrafo malo, el ecógrafo de baratillo, que el ecógrafo que tenemos aquí en el hospital vale casi 100.000 euros, pero un ecógrafo estándar de batalla del que tengo en la consulta, voy a poder hacer eso en mi consulta. Yo, como cualquier ginecólogo, voy a poder hacer ese movimiento en la consulta, y eso se asocia muchísimo con que la mujer tenga endometriosis severa. Es decir, que vamos a ver muchas cosas. Seguro que el mensaje es esperanzador. Solo el hecho de que podcasts como este contribuyan a la difusión del conocimiento de la enfermedad y que las mujeres puedan decir, no, si me sigue dando la regla y usted me dice que no tengo nada, lo que hago es cambiarme de ginecólogo. Esto es valiosísimo. Esto se lo debía a las escuchantes de este podcast. Y doctor, endometriosis y fertilidad. Se calcula que alrededor de un 30% de las pacientes con endometriosis son estériles. ¿Se puede llegar a concebir sin recurrir a tratamientos de fertilidad o es muy difícil? El 70% se embarazan sin ningún tipo de problema. Pero, claro, si el 30% son estériles, quiere decir que el 70% se embarazan sin ningún tipo de problema. Vale. Si el concepto endometriosis igual a infertilidad es mentira. Algunas mujeres con endometriosis tienen problemas para quedarse embarazadas.
entre el 30 y el 50%, si me apuras. Pero la mitad o más de las mujeres con endometriosis se embarazan sin problemas. De las que tienen problemas, algunas de ellas se pueden embarazar de manera espontánea con tratamientos adecuados. Hay algunos tratamientos para ayudarlas, por ejemplo, la cirugía las puede ayudar, el limpiar los focos de endometriosis aumenta las probabilidades de embarazo espontáneo en estas mujeres. También parece que aumenta las probabilidades de embarazo en la fecundación in vitro. Pero lo más importante es que en estas mujeres las técnicas de fecundación asistida funcionan igual de bien que en mujeres sin endometriosis. Es decir, que, digamos, por supuesto, la mujer con endometriosis puede quedar embarazada. Habrá casos y casos, ¿no? Y habrá esta que te digo que nos llegan ya pasadas de vueltas y con muchos años de evolución de la enfermedad. A lo mejor estas mujeres tienen consecuencias de esta enfermedad que les va a dificultar más que a otras, por supuesto, y que alguna habrá, como todo en medicina, que no podamos ayudar, seguro. Pero en general el mensaje es optimista. Hoy podemos, por ejemplo, congelar óvulos. Estas mujeres que saben que tienen 25 años, 23 años, y que tienen un quiste de ovario, y que vamos a intentar no operarlas. Pero sabemos que esas mujeres quizás en el futuro tengan problemas, y tengan problemas de que cuando lleguen a embarazar a los 35 o los 38 años, ellas pueden haber congelado óvulos antes. Pues tienen problemas después. No quiere decir que sea un seguro al 100% de embarazo, pero es como los seguros del coche. Tú tienes el seguro del coche y a veces te encuentras con cualquier letra pequeña y no te tal, pero en general los seguros te garantizan que tienes alguna posibilidad de no tener que pagar tú la reparación. Pues un poco pasa con eso, con la congelación de óvulos. No te aseguran el embarazo, pero tienes ahí eso que te puede ayudar. Tienes unas en la manga. Doctor, he leído en tu web, que la dejaré en las notas del podcast, porque qué web más bien hecha y respondes a todas las dudas. Te he leído en la web que se pueden usar terapias naturales complementarias, pero esto no es lo mismo que alternativas. Explícanoslo. Bueno, es que empezamos a saber que la evolución del dolor y en la evolución de la endometriosis tienen que ver mecanismos bioquímicos, mecanismos moleculares que tienen que ver con la inflamación, con la oxidación de prostaglandinas, por ejemplo, que tú decías antes, de interleuquinas, de sustancias que ayudan a que la enfermedad progrese y la mujer tenga dolor. Pues bien, si somos capaces de generar o de añadir sustancias, por ejemplo, antioxidantes, la sangre que sale en esas reglas de fuera de sitio lleva oxígeno y lleva hierro. Y eso se oxida, y esa oxidación produce dolor y produce inflamación. Pues si somos, por ejemplo, hacemos una dieta rica en sustancias antioxidantes y antiinflamatorias. Si hacemos deporte, que sabemos, ejercicio físico moderado, que sabemos que eso modula cómo los estrógenos actúan en el organismo. Si utilizamos técnicas que contribuyan a que las células cerebrales y de percibir el dolor y de producir la sensación de dolor, esa aceleración disminuya, como por ejemplo el yoga, la acupuntura, técnicas de relajación, mindfulness. Si utilizamos sustancias naturales como el resveratrol o como la genisteína, o sea, hay un montón de cosas. La cúrcuma también, ¿no? Antiinflamatoria. La cúrcuma también, la cúrcuma, ¿no? El curry, hay un montón de sustancias que pueden ayudar y que yo recomiendo a todas las mujeres. O sea, además de lo que te dé, las prácticas que te dé, tú, porque se ha demostrado, los cambios de dieta se ha demostrado que las mujeres se encuentran mejor. No se sabe exactamente por qué, porque es muy difícil demostrar qué es la naranja que te comes tú o la que me como yo. ¿Cómo sé yo que es la naranja y no es el agua o el azúcar que añado al zumo de naranja? Yo qué sé. Pero cuando tú haces cambios en la dieta, las mujeres se encuentran mejor. Se encuentran mucho mejor. Y eso es empírico. Eso lo hemos visto todos los que nos llevamos a la endometriosis. Por tanto, yo creo que hay que potenciar el uso de esas terapias complementarias. Pero complementarias. Si nos olvidamos de la medicina tradicional y nos vamos solo a la alternativa, pues para las mujeres van a ir peor. Yo creo que tenemos que utilizar todos los recursos que tengamos a favor de nuestros pacientes y no privarles de recursos que por ser
por estar identificados con la medicina tradicional, no van a ser buenos. La esperanza de vida hoy en día en España es de 80 años o tal, y es porque la medicina tradicional también avanza muchísimo por muchas cosas, ¿eh? Pero la medicina tradicional ayuda, las pastillas y la química ayudan. ¿Por qué vamos a reducir eso? ¿Pero por qué vamos a quedarnos solo en eso y no utilizamos otras cosas que también nos van a ayudar? Yo creo que hay que buscar siempre cualquier herramienta que tengamos a nuestro alcance. Sí. Doctor, ¿es cierto que la incidencia de celiaquía es mayor entre las mujeres con endometriosis? ¿Se sabe por qué? Sí, parece que sí. Parece que sí, no se sabe por qué. Parece que sí. Empiezan a existir evidencias de que celiaquía, alteraciones del tiroides, alteraciones autoinmunes, se asocian con más frecuencia a la endometriosis. ¿Por qué? Bueno, por lo que decíamos antes, a lo mejor son las células esas que limpian, que son del sistema inmune, las que van mal. Pero no sabemos si son esas las que van mal o si eso es la consecuencia. Es decir, como yo ensucio más, esas células tienen que trabajar más y se van más cansadas y funcionan peor. Claro, empezamos cada nueva respuesta genera muchas más preguntas. Quería hacer contigo, doctor, un repaso de la situación actual de la endometriosis. Te he oído decir que tiene un comportamiento similar al cáncer, pero se diferencia en que no causa la muerte de la paciente, pero el sufrimiento es el mismo. Sé que en 2013 participaste en la elaboración de una guía sobre la atención a la endometriosis en el Sistema Nacional de Salud. He visto, por lo menos desde las asociaciones de pacientes, aseguran que no se pone en práctica. En esa guía se recogía la importancia de crear unidades de referencia. Sé además que en marzo de 2017 participaste en una comisión parlamentaria para la creación de un Observatorio Nacional de Endometriosis. Pedías, entre otras cosas, aplicar las FIP de urgencia, una atención para el dolor crónico, más investigación, unidades especializadas de referencias. Dabas datos de qué es lo que nos cuesta la endometriosis, ¿no? Con 1 millón de afectados son casi 3.200 millones de euros, sumando todos los costes, porque claro, las mujeres pierden de promedio unas 11 horas de trabajo a la semana. Esos son 12.000 millones de euros anuales. Sé que el 5 de abril de... Eso tú y yo no lo ganamos. No ganamos ni juntos. No, pero parece que ni con las cifras, porque ya el dolor, bueno, como es el dolor de las mujeres, es el dolor de la menstruación, pero tiene un coste social. Tienen coste que son 12.000 millones de euros anuales nos cuesta la endometriosis en España. Y sin embargo, el 5 de abril del 2017 se aprueba una proposición no de ley sobre la investigación y el abordaje terapéutico de la endometriosis. Entre otras muchísimas cosas, se busca impulsar el conocimiento, incrementar los fondos destinados, las pruebas diagnósticas no invasivas, bueno, un largo etcétera. 15 de enero de 2018 se pregunta al Gobierno con respuesta escrita sobre la investigación y abordaje diagnóstico. En la respuesta se dice que se han financiado un total de 8 proyectos de investigación y que, bueno, que se realizará revisión y actualización de la evidencia científica, estableciendo acciones para promover la sensibilización social y profesional de la endometriosis. Dejaré todos los links de todo esto. Yo sé que tú ves la cura en el horizonte. Yo veo un horizonte muy incierto porque a quien está arriba la salud de la mujer no le importa. Perdón, me estoy posicionando mucho. Me estoy posicionando mucho, pero es que me puse... Nos posicionamos juntos, si quieres. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Es terrible. Y mira que yo he hablado con políticos y les he dicho, pero sois tontos. Si lo que más os interesa son los votos, tenéis 2 millones de votos que os van a votar seguro. Pues les importa muy poco. Muy poco. Te ofrecí mi experiencia aquí en Cataluña. Yo he intentado, me he ofrecido voluntario, yo y mi equipo. Nos hemos ofrecido voluntarios para ir a las escuelas a explicar a los niños y a las niñas, no solo a las niñas, a todos, que la regla no debería doler a los chicos de secundaria y a las chicas de secundaria, y tú has ido. Pues eso hemos hecho nosotros. Nos han dicho que no. Bueno, sí, ya veríamos. En ese caso, ya no nos llaméis, que ya os llamaremos nosotros. Ahora se ha actualizado la guía. Esta guía de la 2013 se ha actualizado y yo creo que saldrá. Tiene que haber salido en marzo de este año, pero se suspendió la publicación por la pandemia y espero que salga ahora. Pero lo más importante que es hacer difusión, hacer campañas de difusión de que la regla no duele, de que tal. En Cataluña tenemos que haber puesto en marcha un plan de formación de
los ginecólogos, de las áreas básicas de salud, de los ASIRS, que se llaman aquí, y que tiene que haber empezado en noviembre del año pasado, o en octubre del año pasado. O sea, la pandemia no es la excusa aquí. No ha empezado. Se fue atrasando y, bueno, yo, mi opinión de los políticos me la voy a reservar, pero creo que podéis imaginar lo que es. Haz una lista de deseos, doctor. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué debería pasar? Con premura. Ya sé que estamos en mitad de una pandemia, pero no puede ser la excusa. Debería pasar que enseñemos a la sociedad en general, a los sanitarios en particular, que la regla no duele. La regla no duele. Y si duele, es que pasa algo y hay que investigar qué es lo que está pasando. Eso es lo más urgente. A partir de aquí, programas de formación a los médicos, a los sanitarios en general, enfermeras, enfermeros, médicos de familia, ginecólogos de base. Eso lo primero. Conseguir crear unidades especializadas como tales. Yo tengo una unidad aquí en el Hospital Clínico, somos un montón de gente. Yo hago broma siempre que en el 98, como tú decías antes, la unidad de endometriosis del clínico era una verdadera unidad, era yo solo, una unidad, uno, punto. Y ahora somos 20 o no sé cuántos. Somos enfermeras, médicos, expertos en reproducción, cirujanos de otras especialidades, radiólogos, psicólogos, fisioterapeutas. Somos un montón, pero eso es porque lo hemos creado nosotros sin ningún tipo de reconocimiento oficial. De hecho, la única unidad de endometriosis oficialmente reconocida que existe en España está en Málaga y la creó la Junta de Andalucía. No hay más unidades de endometriosis reconocidas oficialmente en España. Debería haber una cada X millones de personas y debería ser fácil poder atender a esas pacientes. Y debería ser fácil que los médicos de estas unidades, que lo estamos intentando hacer en Cataluña, estamos intentando crear una red o sea, más que una unidad, una asistencia en red que permita que las mujeres puedan venir desde la comunidad, desde los ambulatorios, desde los ASIRES, que es como se llama aquí en Cataluña los centros de atención a la mujer, hacia la unidad y después volver a su casa y que puedan ser seguidas teniendo ahí y que eso hubiese coordinación sencilla, pero aquí ya me estoy empezando a hacer la carta a los reyes y yo creo que no ha sido tan bueno este año. Doctor, importante el papel de las asociaciones también, ¿no? En esta labor de visibilización. Mucho. Y entiendo lo difícil que es, porque al final las asociaciones dependen muchas veces de que una persona en esa asociación tire del carro y lo haga. Pero la fuerza de 2 millones de personas, de 2 millones de mujeres, tanto que se habla de igualdad de la mujer y tanto que se habla de empoderamiento de la mujer. La fuerza de esos 2 millones de mujeres unidas, luchando por una cosa tan básica. O sea, no es que no estamos pidiendo, es que quiero ser la CEO de... No. Quiero que si yo digo que doy la regla, se me escuche. Claro. O sea, no. Eso es básico y ojalá tengamos una federación de asociaciones, una asociación nacional, como se quiera llamar, que dé voz a todas estas mujeres. Yo estoy dispuesto a ayudarlas en lo que haga falta. Dejaré también en las notas del podcast links a las asociaciones principales y algunas unidades de referencia. Doctor, te voy a dejar que despidas tú lanzando un titular. ¿Ya tienes la lista de deseos? Déjame un titular, que a los periodistas nos gustan mucho los titulares. Bueno, yo me gustaría dejar un mensaje de esperanza. La endometriosis tiene cura. Las mujeres con endometriosis bien llevadas y bien controladas van bien. Y no hay que perder la esperanza. No hay que perder la esperanza. Incluso las que están peor pueden mejorar. Es decir, que consultad, no aceptéis es normal como respuesta y buscad. Seguro que en vuestras comunidades autónomas, en vuestras ciudades habrá alguien que conozca la enfermedad y os pueda ayudar o os pueda decir a dónde podéis ir. Y sobre todo eso, ¿no? Que la regla no duele, no lo aceptes. No duele.
No lo compréis eso. Devolvedlo. Doctor, muchísimas gracias y muchísimas gracias de parte de esas 2 millones de mujeres por perseverar, por no tirar la toalla y por visibilizar esta enfermedad. Muchísimas gracias. No, a ti, Cristina, yo creo que esto que haces es muy importante y va a ayudar mucho a eso, a que se visibilice la enfermedad. Ojalá. Muchas gracias. No olvides que todas las notas de este capítulo están en mi blog de beautymail.es. Además, si no quieres perderte ninguna entrevista, suscríbete al podcast de Cristina Mitre en tu reproductor de podcast habitual. Y un último favor, si me escuchas en Apple Podcast, regálame unas estrellas y déjame una reseña, porque así ayudas a que este podcast siga creciendo. Muchas gracias y nos escuchamos de nuevo el próximo domingo.